Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta nueva semana vamos a hacer el tema de electrodinámica parte 2, ¿no? Vamos a hacer en esta parte circuito en serie. ¿Y a qué se le dice circuito en serie? Dice, se da cuando los focos están consecutivamente uno tras de otro. O sea, las resistencias van a estar una a continuación de otra, una seguida de otra. Ahora, vamos a ver algunas características. Dice, el voltaje que sale de la pista deja en cada foco una parte de esta energía. Por lo tanto, dos focos lucirán menos que cuando hay una sola. Recordando que la resistencia es la oposición al paso de los electrones. Y en este caso me dice que el voltaje se va a ir quedando en cada resistencia, ¿no? Y eso va a hacer que los focos no luzcan de manera iluminada, sino con menos iluminación. Ahora, otra característica es de que la intensidad de la corriente es la misma en todos los elementos. En todas las resistencias, en todos los focos, la intensidad no cambia. Entonces, tenemos acá tres foquitos que están en serie, porque los focos están consecutivamente uno tras de otro. Profesor, esto lo podemos representar de esta manera, ¿no? Lo podemos representar la resistencia 1, de esta manera. Podemos representar este foco como la resistencia 2 y este foquito como la resistencia 3, ¿no? Y la resistencia que va a pasar de A a B, profesor, se va a dar de ¿cómo? La suma de estas tres resistencias. Y esa suma de tres resistencias se va a llamar la resistencia equivalente. El R es su Q, que es la resistencia equivalente, se va a calcular como la suma de las tres resistencias, el cual me da de esa manera la resistencia equivalente. Profesor, también podría ser de otra estructura, ¿no? No solamente lineal, sino de esta manera como ya lo hemos estudiado en un circuito eléctrico, ¿no? Si nos damos cuenta, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 están uno a continuación de otro. También ya hemos mencionado que la intensidad va desde el positivo hasta el negativo, ¿no? Entonces va de este camino, que sería la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y hasta llega al negativo, ¿no? Entonces también hemos mencionado que este I es el mismo en los tres casos, se mantiene constante en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Lo que cambia es el voltaje, ¿no? El voltaje en cada uno de ellos va a ser diferente. Ahora, vamos a ver ciertas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. El voltaje total, o sea, este V, va a ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente, o sea, por la suma de las tres resistencias, ¿no? La intensidad va a ser igual en toda la resistencia, va a ser igual a la intensidad 1, la intensidad 2, igual a la intensidad 3. Y el voltaje se va a calcular como la suma de los voltajes 1, 2 y 3. No te olvides que el voltaje 1 es la intensidad que no cambia por la resistencia 1. El voltaje 2 va a ser igual a la intensidad que no cambia, que es la misma en todas las resistencias, por la resistencia 2. Y el voltaje 3 será igual a la intensidad que no cambia, multiplicada por la resistencia 3, ¿no? Y ya está. Con ello vamos a resolver nuestra práctica de IGEA problema 1, 2 y 4. En la práctica de IGEA problema 1 me dice determinar la resistencia equivalente. Me piden la resistencia equivalente de este circuito. Ahora, profesor, yo automáticamente sé que la resistencia en este circuito, que es en serie, porque cada foquito está una a continuación de otra, se calcula como sumando, nada más. Entonces, yo veo que acá está el positivo y acá está el negativo, no, la línea grande representa el más y la línea pequeña al menos. Entonces, la intensidad viaja de esta manera. Así. Esta es la intensidad. Que en este tipo de circuitos es el mismo. Como llega acá este será, ¿qué cosa? R sub 1. Como llega después a este caso acá la intensidad, esto será R sub 2.
Y como llega finalmente a este, que es el último, esto será R sub 3. Por lo tanto, la resistencia equivalente E sub Q va a ser igual a R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Ya está. Muy bien, y con ello calculemos la resistencia equivalente, lo que nos están pidiendo. Ya está. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a R sub 1, que vale 3 ohmios, R sub 2, que vale 3 ohmios, y R sub 3, que vale 3 ohmios. Por lo tanto, mi amigo estudiante, la suma de 3 más 3 más 3, ¿cuánto me va a dar esa respuesta? Me va a dar 9. ¿Cuál es la unidad de la resistencia? Ohmios. Entonces, esto sería la respuesta a este problema. Y se acabó, no hay nada más que hacer. Vamos con el problema número 2. Me dice, determina la intensidad que pasa por R sub 1. B, la resistencia equivalente es. Y C, el voltaje que pasa por R1 es. Por lo tanto, primero vamos a determinar la intensidad que pasa por R sub 1. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que hallar? Entonces, yo quiero calcular la resistencia que pasa, la intensidad que pasa en 1. Pero según el gráfico, acá tenemos una intensidad. Y sabemos que la intensidad en un circuito en serie es la misma. Entonces, sabemos, vamos a colocar acá, sabemos que la intensidad es la misma para todo el circuito. Entonces, este va a ser igual, como hay 4 resistencias, va a ser igual a la intensidad 1, va a ser igual a la intensidad 2, va a ser igual a la intensidad 3 y va a ser igual a la intensidad 4, ¿no? Porque en un circuito en serie las intensidades son las mismas. Listo, se acabó, no hay nada más que hacer. Por lo tanto, la respuesta en el A automáticamente es, me piden la intensidad 1 y determinar la intensidad que pasa por R1. Ah, no, me piden la intensidad que pasa por R1, ya, lo hallamos. Entonces, me piden la intensidad, la resistencia en 1, me piden la resistencia 1. Determinar la intensidad que pasa por R1, me piden la intensidad 1. Entonces, esta intensidad es igual a I. Y el I, según lo que vemos, es 2 amperios. Ya está, se acabó. No hay nada más que tenemos que hacer en A. Me piden calcular la intensidad que pasa por R1, o sea, me piden el I sub 1, y este es igual a I, entonces vale. Por lo tanto, la intensidad 1 vale 2 amperios. Y ya está. Se acabó. Vamos con la letra B. La letra B me piden calcular la resistencia equivalente. Yo ya sé, profesor, que la resistencia equivalente vale la suma de los 3. Entonces sería, la resistencia equivalente sería R1 vale 4 ohmios, R2 vale 3 ohmios, R3 vale 2 ohmios y R4 vale 1. ¿No? Eso es lo que me están diciendo gráficamente. Profesor, no lo logro ver. A ver, identificamos eso que te lo acerco un poco más. El circuito me dice que tiene una intensidad de 2 amperios. Esa intensidad es la misma en cada uno de ellos, en R1, en R2, en R3, en R4. Esto solamente ocurre en lo que es un circuito en serie. Ya está. Entonces, por ello, la letra A sabemos que la intensidad es igual a todas. Entonces, la intensidad en 1 es igual a 2, A es igual a I, que es igual a 2 amperios. Ya está. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, como es un circuito en serie, porque cada resistencia está de manera consecutiva, se va a sumar 4 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios y 1 ohmio. Y con ello se calcula la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente que tenemos acá es igual a sumar 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Ya está. ¿10 qué? 10 ohmios. Y por último tenemos a la letra C. En la C, ¿qué me dice? El voltaje que pasa por R sub 1. Entonces,
si sabemos que el voltaje que pasa por R1 es este de acá, ¿no? Sería, planteamos ahí la expresión, voltaje 1 es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia 1, ¿no? Es lo que acabamos de hallar. Entonces, el voltaje 1 es lo que me pide. La intensidad, yo ya sé que vale cuánto, profe, ¿cuánto vale? Vale 2 amperios, lo acabamos de hallar en lo que es la letra A, multiplicado por la resistencia 1, que acá me están dando de dato que vale 4 ohms. Entonces sería por 4. Multiplicando B sub 1, voltaje 1, 2 por 4 me da 2. 8. ¿8 qué? 8 voltios. Y eso sería la respuesta de la letra C. Y se acabó el problema. Ya está, vamos con el problema número 4. Me dice, hallar la intensidad que pasa por el foco de un ohmio es, y la B dice la resistencia del circuito es. Entonces vamos a hallar la intensidad que pasa por el foco de U1. Ahora, para ello, amigo, lo que yo voy a hallar es hallar de manera general la intensidad. Y la intensidad, con ello yo ya calculo todo, ¿no? Porque ya calculo la intensidad en cualquier resistencia. Pero primero vamos a analizar el gráfico. Profesor, acá está el voltaje, acá dice más y acá dice menos. Entonces la intensidad viaja del positivo al negativo, por lo tanto viaja de esta manera. Ahí tenemos el. Seguido eso, por lo tanto, este de acá sería R1, este de acá sería R2 y finalmente llega acá, esto sería R3. Te acerco el gráfico para que lo puedas observar. Tenemos una pila Duracell, acá tenemos positivo negativo, la intensidad va desde el positivo al negativo, por lo tanto como pasa primero por esto se llama R1, como pasa por esto se llama R2 y como pasa por esto se llama R3. ¿Correcto? Entonces me piden a mí, en el A dice la intensidad que pasa por un ohmio, por acá, o sea por la resistencia 1 me están pidiendo. Entonces calculemos eso. Como te digo, voy a calcular de manera directa la intensidad I, que yo sé por teoría que es igual en todas las resistencias, pasa la misma intensidad. Entonces, calculando la intensidad, recordemos que el voltaje es igual al I multiplicado por la resistencia equivalente. Ya está. El equivalente. A ver, equivalente. Ya está. Profesor, tenemos entonces vamos con ello, el voltaje, según lo que tenemos el dato, 6 voltios. Esto es igual a la intensidad que yo quiero, multiplicado por la resistencia equivalente. Si un circuito en serie se calcula sumando. Vamos a sumar esto, sería 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. ¿No? Así calculo la resistencia equivalente. Ya está. Profesor, entonces sería acá 6, acá sería I, acá sería 1 más 2 más 3, saldría 6. Por lo tanto, el valor de I sería ¿qué cosa? Un número multiplicado por 6 que me dé 6 es el 1. ¿Cuál es la unidad de la intensidad? Amperios, 1 amperios. Listo, ya está todo ya. Profesor, por lo tanto, vamos entonces a trabajar con la letra A. Me dice, la intensidad que pasa por el foco 1, si la intensidad 1 va a ser igual a la I y esto es igual a 1 amperio. Ya está. Está calculado ya. Ahora, el B me dice ¿qué cosa? Dice la resistencia del circuito. La resistencia del circuito es igual a la resistencia equivalente. Que ya lo acabamos de hallar, ¿no? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Profesor, es sumar 1 más 2 más 3. Las 3 resistencias. Y esto me da, como ya lo hemos calculado acá, me da 6 ohmios. Ya está. Y se acabó. ¿No? Vuelvo a que observes el gráfico. Profesor, la resistencia equivalente sería la suma de estas 3 resistencias. 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. La suma, 6 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Ahora, para hallar la intensidad, voltaje vale 6, la resistencia equivalente vale 6, entonces la intensidad necesariamente debe ser 1.
Y con ello se termina el ejercicio. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Conmigo hasta un próximo video.